en el corazón del desierto, donde el sol quemaba la tierra y el viento levantaba polvo como si fueran memorias olvidadas, ocurrió una historia que marcó para siempre a un pequeño pueblo. Una joven con los ojos llenos de dignidad y resistencia se negó a aceptar un matrimonio que le querían imponer a la fuerza. Su rechazo fue castigado con crueldad inimaginable. La ataron a una soga y la arrastraron detrás de un caballo frente a todos. Pero cuando la vida parecía desvanecerse en cada golpe contra la tierra, un ranchero desconocido levantó su rifle y disparó. Antes de seguir con esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte relatos llenos de suspenso, emoción y lecciones de vida. Déjame tu comentario al final. ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de ese ranchero? Dale like si las historias profundas te conmueven. El pueblo estaba acostumbrado a los silencios largos, a las miradas esquivas y a los secretos que se escondían detrás de puertas mal cerradas. No era extraño que en medio de la rutina las injusticias pasaran desapercibidas. Pero aquel día el eco de cascos de caballo sobre el polvo no anunciaba la llegada de viajeros ni de mercancía. Era el sonido del castigo, de la violencia disfrazada de tradición. La joven se llamaba Marisela. Su familia, humilde y trabajadora, había pasado generaciones cultivando la tierra árida con la esperanza de un futuro mejor. Pero un hombre dueño de poder y tierras había decidido que ella sería su esposa. No había espacio para el amor ni para los sueños de Marisela, solo el peso de una decisión impuesta. Y cuando ella, con la voz temblorosa pero firme, dijo no, desató la furia de quienes no toleraban la desobediencia. El sol del mediodía golpeaba fuerte cuando la arrastraron hacia el centro del pueblo. La gente miraba, algunos con miedo, otros con impotencia y unos cuantos, con esa indiferencia, que hiere más que cualquier látigo. Ataron una cuerda a su cintura asegurada al caballo más fuerte del hacendado. «Aprenderás a obedecer», escupió el hombre mientras daba la orden. El animal comenzó a moverse y con cada paso, Marisela era arrastrada, su piel desgarrándose contra piedras y tierra. El silencio del pueblo se volvió insoportable. El polvo levantado cubría la escena como un sudario. Y fue entonces que apareció él. El ranchero se llamaba Julián. Nadie sabía mucho de su pasado, solo que había llegado al pueblo hacía poco con un caballo negro y la mirada de alguien que había visto demasiado. Se decía que había peleado en tierras lejanas, que cargaba culpas que no confesaba y que evitaba las preguntas con un simple movimiento de sombrero. Pero lo que sí estaba claro era que no soportaba la injusticia. Julián estaba a punto de entrar a la tienda del pueblo cuando escuchó los gritos ahogados y vio la multitud reunida. Empujó entre la gente hasta llegar al frente. Lo que vio lo Marisela ensangrentada, arrastrada como si no fuera más que un despojo humano. Su mirada, pese al dolor, no pedía compasión, pedía justicia. Fue en ese instante que Julián supo que no podía quedarse de brazos cruzados. El sonido seco de su rifle rompiendo el aire fue más fuerte que cualquier palabra. La bala cortó la cuerda con precisión, liberando a Marisela del cruel arrastre. El caballo se detuvo. El hacendado gritó furioso y el pueblo contuvo la respiración. Julián caminó hacia el centro de la escena, su sombra alargándose sobre el polvo, y con voz grave dijo: «Ya basta». El silencio fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los insectos bajo el sol. Marisela yacía en el suelo, apenas consciente, mientras Julián se inclinaba para levantarla con cuidado. El hacendado rojo de ira ordenó a sus hombres que lo detuvieran, pero los hombres dudaron. La autoridad del patrón era grande, pero la presencia de Julián imponía un respeto distinto, un miedo nuevo. La tensión creció. El pueblo observaba dividido entre el temor de enfrentarse al hacendado y la esperanza que despertaba aquel desconocido. Y entonces, en un acto inesperado, una anciana del pueblo levantó la voz. «Ya basta de abusos. La muchacha no merece morir por no querer casarse». Esa chispa encendió algo en los demás. Murmullos comenzaron a levantarse. Miradas de complicidad se cruzaron. El poder del hacendado no parecía tan absoluto como antes. Julián llevó a Marisela al pequeño hospital improvisado del pueblo, donde la curandera hizo lo posible por atender sus heridas. Cada corte, cada moretón era testimonio de la brutalidad que había sufrido, pero también era símbolo de su valentía. A un débil Marisela susurró: «Gracias». Julián solo asintió sin saber qué decir. Esa noche el pueblo estaba inquieto. El hacendado,
Humillado públicamente, no se quedaría de brazos cruzados. Mandó a sus hombres a buscar al ranchero decidido a darle un escarmiento. Pero Julián, con la serenidad de quien sabe que su camino está marcado por la justicia, no huyó. Se quedó a un lado de la choa de Marisela vigilando, preparado. Las horas pasaron lentas, hasta que cerca de la medianoche, los pasos se escucharon en la arena. Eran varios, armados y decididos. Julián tomó aire, acarició el lomo de su caballo y con firmeza enfrentó a los hombres. La confrontación fue inevitable. El choque de balas y gritos despertó al pueblo entero. Julián, aunque superado en número, peleó con la furia de alguien que ya no tenía nada que perder. Pero en medio del enfrentamiento algo inesperado ocurrió. Los mismos habitantes del pueblo, aquellos que antes habían callado, salieron de sus casas con antorchas, palos y viejas escopetas. No iban a permitir otra injusticia. La multitud, por primera vez en años, se unió contra el hacendado, y así lo que comenzó como una venganza personal se convirtió en el despertar de un pueblo entero. El hacendado fue acorralado. Ya no había miedo en los ojos de la gente, solo determinación. Julián, exhausto y herido, apuntó su rifle una última vez, pero no necesitó disparar. El pueblo habló. Fuera de aquí. Nunca más volverás a tratarnos como esclavos. El amanecer trajo consigo un silencio distinto, un silencio de paz después de la tormenta. Marisela, aunque marcada por cicatrices, sonrió con una fuerza que sorprendió a todos. Había sobrevivido, había resistido y su voz ya no volvería a ser ignorada. Julián, en cambio, supo que su misión en aquel lugar había terminado. No buscaba gloria ni agradecimientos. Solo había hecho lo que su conciencia le dictaba. Antes de partir se acercó a Marisela. Ella lo miró con gratitud infinita. «No sé cómo pagarte lo que hiciste», dijo. Julián respondió, «No me debes nada. Solo prométeme que nunca volverás a bajar la cabeza ante nadie». Ella asintió y ese gesto fue suficiente. El ranchero montó su caballo y se alejó en el horizonte, dejando atrás un pueblo transformado, una mujer que ya no sería víctima y una historia que sería contada por generaciones, una historia de dolor, sí, pero también de valentía, resistencia y esperanza, porque al final lo que se escuchó en aquel pueblo no fue el eco del dolor, sino el nacimiento de una nueva fuerza, la voz de quienes ya no estaban dispuestos a callar. Y así, bajo el sol ardiente del desierto, quedó grabada la leyenda de Marisela y del ranchero que disparó contra la soga y contra el miedo.